Entonces, clase número 7, ejercicios de cambio de fase. Hoy día vamos a ver solamente ejercicios de cambio de fase. La materia ya la hemos visto. La materia de la primera unidad de temperatura y calor la hemos visto en un 80%. Nos queda una clase más de cómo se transmite el calor, como por conducción, convección, de esas distintas formas de cómo se transmite el calor entre dos objetos. Pero, cómo se traspasa el calor entre dos objetos. Pero antes de eso, quiero cerrar esta parte de cambio de fase, que es súper importante para que no haya dudas con esto, que les va a servir mucho si después siguen una carrera donde tengan que ver temas de termodinámica o cosas así. Bueno, las condiciones siempre, ojalá que las puedan cumplir, espacio iluminado, que tengan a mano cuaderno y lápiz, sobre todo porque vamos a hacer ejercicios el día de hoy. Añadir acá que ojalá tengan calculadora en mano para que me puedan ir ayudando con los cálculos, ¿ya? Porque no tengo calculadora en este momento. Tengo una calculadora a mano, me puede ir ayudando con los cálculos y también participa en la clase. Va a durar 45 minutos más o menos la clase, yo creo, y ojalá esté en un lugar donde se puedan concentrar. Yo feliz con que participen siempre, que me ayuden con los cálculos, con distintas cosas. Y la clase la hacemos todos, así que es súper importante su participación. Entonces, Salón de la Fama, ¿quiénes están al día conmigo? Osvaldo Canales, Verónica Rojas y Brandon Salinas son las personas que están al día conmigo, ¿ya? Son 4 o 5 actividades, si no me equivoco, las que son obligatorias. Y nada, así que pónganse al día, chiquillos, pónganse al día, ¿ya? Importante, si tienen dudas, tengo distintos compañeros de ustedes que me han hablado por interno, me han dicho, profe, no entiendo esto, y yo se los explico. Ya, le explico los ejercicios nuevamente, le explico la materia, así que contacten. Me puedo demorar un poquito porque estoy con harta pega, pero contacten, yo feliz de ayudarles. Entonces, el cambio de fase, la clase de hoy día, el objetivo, entender los conceptos de cambio de fase y cómo el calor está presente, ¿cierto? Es nuestra tercera clase que estamos hablando de esto. Y el temario de la clase es súper simple, ejercicios de calor y cambio de fase. Así que nos lanzamos inmediatamente. Vamos a recordar esta tablita nos va a ayudar mucho el día de hoy. Igual, en los ejercicios puse ciertos datos importantes de esta tabla. ¿Pero qué es? Son los calores de fusión y de vaporización, ¿cierto? Nosotros sabemos a las temperaturas, acuérdense que esto es todo a presión atmosférica, nosotros sabemos la cantidad de calor que se necesita para generar un cambio de fase, ¿ya? Por ejemplo, vamos al caso del agua. Cuando vamos al caso del agua, que está por acá, sabemos que su punto de fusión o punto de congelación es a los 0 grados, ¿ya? A esa temperatura, a presión atmosférica, ocurre el cambio de fase, ¿cierto? Si nosotros extraemos la cantidad de calor suficiente a 0 grados Celsius, vamos a tener hielo. ¿Y cuál es ese calor que nosotros tenemos que extraer? Son 334 por 10 elevado a 3. Ahora, si nos vamos al punto de ebullición, sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius. Y para que el agua hierva a 100 grados Celsius, nosotros tenemos que llevarla a un calor de vaporización, que es 2.256 por 10 elevado a 3 joule por kilogramo de agua. ¿Ya? Esa es la cantidad de calor que nosotros tenemos que incorporar a el agua en estado líquido para que logremos pasar a estado gaseoso, ¿cierto? Como dice Gonza, son muchos Juanes, a.k.a. joules, que tenemos que... De hecho, no es Juanes, es Julios. Los joules son Julios, no son Juanes. Como dato freak. Así que son muchos Julios que hay de energía que tenemos que tener, ¿ya? Acuérdense que joule, la J, es una forma de medir energía. Así que nosotros acá estamos viendo cuando hablamos de calor, estamos hablando de energía, que son equivalentes, y han sido equivalentes durante todo esta parte de la unidad. Ya,
Sabiendo esto, nosotros vamos a tener que venir a esta tablita de vez en cuando para poder buscar algunos calores que vamos a necesitar. Entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Ya? Esta clase va a ser solamente ejercicios, vamos a hacer ejercicios que son, el primero es más o menos corto, el segundo ya es más extenso y el tercero involucra algo nuevo, un concepto nuevo que no hemos visto en las clases anteriores. Así que vamos a leer. Tenemos, un estudiante de física desea enfriar 0.25 kilogramos de Coca-Cola. Para este caso, la Coca-Cola la vamos a considerar como mayormente agua, ¿ya? Pero vamos a hablar de qué es Coca-Cola. Está a 25 grados Celsius, es decir, usted tiene 0.25 kilogramos de Coca-Cola a 25 grados Celsius. Y esos datos son súper importantes que lo vayan anotando. Así que espero que todos estén con su cuaderno y su lápiz resolviendo este ejercicio conmigo. No es necesario que anote todo el enunciado, anote ejercicio número 1 y después puede revisar la clase que la subo después de esto y ahí puede ver cómo hicimos el paso a paso. ¿Ya? Entonces, importante. Primero, la masa de la Coca-Cola, ¿cierto? Le vamos a poner CC, masa de la Coca-Cola, son 0.25 Profe, kilogramos. Dígame. ¿puede ver la sala de espera? Que dijo la Camila, escribió en el grupo que llevaba como 15 minutos en la sala de espera. ¿En serio? Oh, sí, toda razón. Toda razón, toda razón. Pero había inhabilitado la sala de espera. Qué raro. Se tuvo que haber quedado atrapada ahí justo cuando la inhabilité antes de que partiera la clase. Profe, esperé 15 minutos para que me aceptara. Perdón, perdón. Es que yo cuando abro la sala, inhabilito siempre la sala de espera para que todos ingresen inmediatamente. Pero justo seguramente cuando la inhabilité, entraste tú. Entonces te quedaste atrapada ahí en ese limbo de la sala de espera. No, qué feo, fueron 15 minutos. Perdón, Qué perdón. loco. No se perdió de nada. Acabamos de partir la clase. ¿Ya? Mil disculpas, Camila. Ya. Entonces tenemos para ver que Camila no se pierda en esta parte del ejercicio, vamos a hacer recién un ejercicio de cambio de fase, es retomando la materia que vimos la semana pasada. Entonces estamos recién en la parte donde estamos rellenando los datos, estamos escribiendo cuáles son los datos importantes para resolver el problema. Entonces, un estudiante de física desea enfriar 0.25 kilogramos de Coca-Cola. Están a 25 grados Celsius. ¿Ya? Es decir, tenemos Coca-Cola, una latita, ¿cierto? Que vendría siendo aproximadamente 0.25 kilogramos y está a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Aparte, vamos a decir que se le va a agregar hielo, ¿ya? Entonces, tenemos una masa de hielo que está a menos 20 grados Celsius. Entonces, la temperatura inicial del hielo son menos 20 grados Celsius. Y acá la pregunta es, ¿cuánto hielo debería ella agregar para que la temperatura final sea de 0 grados Celsius con todo el hielo derretido? Y esto considerando que se puede despreciar la capacidad calórica del recipiente, es decir, no vamos a considerar el vaso en el que está, solamente vamos a concentrarnos en que tenemos Coca-Cola y que tenemos hielo, ¿ya? Entonces, preguntas. ¿Cómo vamos a resolver esto? A ver si alguno se acuerda. Necesitamos saber la masa de hielo, ¿no? También. Exactamente, nosotros sabemos las condiciones, ya sabemos las condiciones, queremos que la temperatura final para cada caso, ¿cierto?, sea 0 grados Celsius. Entonces nuestra incógnita es cuánto hielo tenemos que agregar. Entonces el resultado, entonces sería el cubo de CC más el cubo de H es igual a 0. Casi. Ok.
perfecto esta parte. Lo que me dice Gonza es que yo tengo que considerar que el calor que va a perder la Coca-Cola es exactamente el mismo calor que gana el hielo, ¿ya? Pero acá le falta algo. Este es el concepto más importante del ejercicio, que todo el hielo tiene que estar derretido. Por lo tanto, acá a Gonza le faltó sumar el calor que vamos a llamar calor 1, que es el calor de transformar todo el hielo en agua. Entonces tenemos tres calores. El calor que va a perder la Coca-Cola, ¿cierto? Porque se va a enfriar, es decir, va a perder calor. El calor que va a ganar el hielo. Para llevar el hielo a los 0 grados, tiene que ganar calor. Y después todo el calor que tiene que ganar el hielo para que se pueda derretir. Por lo tanto, esta suma tiene que ser igual a 0. Tenemos calor de la Coca-Cola, el calor del hielo y el calor de fusión, ¿cierto? El calor de fusión del hielo, que lo vamos a llamar QF. Entonces, Gonza, súper cerca, te faltó considerar este pequeño detalle. Ok, consulta, ¿qué es el LF? LF? ¿Cómo? ¿Qué es LF? ¿Es los datos importantes? En los datos importantes tenemos la capacidad calorífica del agua, ¿cierto? La capacidad calorífica del hielo, y el LF es, si nos acordamos, QF, que es el calor que necesitamos para transformar cierta masa de hielo en agua, es la masa por LF. Es decir, la masa del hielo que queremos transformar en agua por el LF, que sería el calor de latencia de fusión, que es cuánto calor yo tengo que agregar por kilogramo de hielo que tengo. Ok, esa no me la sabía. Es la que vimos, es la que hemos visto todas las clases anteriores. Ok, ok. Entonces acá vamos a empezar a reemplazar. Primero vamos a escribir qué es QCC, que es el calor que va a perder la Coca-Cola para pasar de los 25 grados Celsius a los 0 grados Celsius. Si se acuerdan, la fórmula de calor es la masa de la Coca-Cola por la capacidad calórica del agua. Acordémonos que vamos a hablar que la Coca-Cola en gran parte es agua, así que vamos a ocupar la capacidad calórica del agua, es decir, C del agua, y esto multiplicado por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, si se acuerdan, siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, nuestro delta de temperatura va a ser, ¿cuál es mi temperatura final de la Coca-Cola? 0. 0. 0. Menos la temperatura Menos inicial, 25. menos 25. Sería menos 25. Entonces, si nosotros vemos esto acá, sabemos que el resultado va a ser negativo, ¿cierto? Porque la masa claramente es positiva, la capacidad calórica del agua es positiva, y esta resta de acá nos va a quedar negativo. Que el calor me quede negativo significa que la Coca-Cola perdió calor, ¿cierto? Se le extrajo calor de la Coca-Cola. Entonces tiene sentido que el valor nos vaya a dar negativo. Entonces ahora necesito ayuda, ¿cierto? Esto lo vamos a reemplazar por 0,25. La capacidad calórica del agua lo vamos a escribir como los 4190, ¿cierto? 4190, que son joules partido kilogramos por Kelvin, o por Celsius, ¿cierto? Acuérdense que la fórmula es equivalente para Kelvin y para Celsius, por los menos 25. ¿Y eso cuánto me da? Yo no tengo calculadora, profe. No te preocupes, ahí solicité que alguien tuviera calculadora al principio para que me pudiera ayudar, porque estoy sin calculadora también. Daría
menos 26.187,5. Julios, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Porque el calor se mide en yo. Entonces, guardemos este numerito por alguna parte, ¿cierto? Vamos a escribir acá, arribita, que el QCC es menos 26.187,5 joules. Entonces, con esto ya calculamos el calor que le vamos a tener que quitar a la Coca-Cola para llevarlo a 0 grados. Ahora vamos a calcular el calor que es necesario agregarle al hielo para llevarlo a 0 grados. Entonces, primero ponemos nuestra incógnita, ¿cierto? La masa del hielo es nuestra incógnita porque no la sabemos, es lo que nos están preguntando. Entonces va a ser X. X por la capacidad calórica del hielo, que es 2100. ¿Cierto? Que viene de acá. La capacidad calórica del hielo, que es 2100. Multiplicado por el delta temperatura. ¿Cuál es la temperatura final del hielo? 0. 0, ¿cierto? Esta es la temperatura a la que queremos llevar el hielo. Por lo tanto, son 0 grados. Menos la temperatura inicial. ¿Y cuánto es la temperatura inicial? Menos 20. Menos 20. Entonces me va a quedar menos 20. Este menos con menos me queda más. Por lo tanto, mi delta T, la diferencia de temperatura, va a ser de 20 grados Celsius. Y 20 por 2100, ¿cuánto es? 4.200 o Casi 42.000. 42.000 X, ¿cierto? Porque acá vamos a expresar la masa, que es mi incógnita. La masa del hielo la vamos a expresar como X. Okay. Y ahora nos falta solamente saber el calor de fusión, el calor necesario que tenemos que agregarle al hielo, que ya está en 0 grados, para que se transforme en agua. Que sería X por LF. Okay. Que sería X por los 3.34 por 10 elevado a 5. ¿Cierto? Y eso sería simplemente como 0, 0, 0, X. Entonces, ahora tenemos todo. Tenemos mi calor de la Coca-Cola que está arriba, ¿cierto? Que es el calor que tiene que perder la Coca-Cola. Tenemos la masa, o sea, el calor del hielo para poder pasar el hielo de menos 20 a 0 grados Celsius, y tenemos también el calor de fusión, la cantidad de calor que necesitamos para poder transformar la totalidad del hielo en agua, ¿ya? Porque el hielo tiene que estar derretido. Entonces, una vez que tenemos ya estos tres valores de Q, recordamos la fórmula con la que habíamos partido. Es que El tercer valor no era Q1. Sí, pero le pusimos QF, porque es el calor de fusión finalmente. Ah, ok. Voy a ponerle ejemplo. Entonces tenemos el calor de Coca-Cola más el calor de llevar el hielo de menos 20 a 0 grados Celsius, más el calor de derretir el hielo, que es la fusión de los cubitos de hielo, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a despejar X. Me va a quedar menos 26.187,5, lo voy a aproximar a 190, ¿ya? Esto lo vamos a aproximar a 190 joules. ¿Ya terminaste? Para no ocupar tanto decimal. Más los 42.000 X más los 334.000 X tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar la X. Y para despejar la X, tenemos que sumar
Esto de acá, 42.000 más 334.000, ¿cuánto es? 376.000. Entonces nos va a quedar 376.000, ¿cierto? Sí. Igual a 0. Esto de acá lo voy a borrar, pero lo hayan anotado. Profe, ¿no le cuesta escribir con ese lapicito que tiene ahí? Estamos, cada vez creo que escribo mejor. Pero me ha costado, al principio me costó mucho. Ahora, Cada vez voy mejor. cada vez vamos mejorando más. Ahora lo único que nos queda es pasar el menos 26.190 al otro lado para que me quede positivo y finalmente pasar dividiendo los 376.000. Entonces me va a quedar que X va a ser los 26.190 dividido 376.000. ¿Y eso cuánto es? Si alguno me lo puede calcular. Debería ser alrededor de 70, si no me equivoco. 70 gramos. ¿Cuál es el número de abajo? 30 y... El 376.000. 0,069. 0,069. Ujú. Estos son kilogramos, ¿cierto? Porque hemos Chao, profe, hablado todo entero cerca. casi, casi. Me Y faltó uno. me faltó uno. Tuve ahí, Redondea y lo hizo. sí, claro, me doy por un 90% de 90% pagado. Y esto, los kilogramos los tenemos que multiplicar por 1000 para pasarlo a gramos. Y el resultado de eso serían 69 gramos. ¿Cuánto es 69 gramos? Si lo pensamos, porque esta es la masa del hielo. La masa del hielo para poder pasar 0,25 kilogramos de Coca-Cola a 0 grados Celsius y que se derrita todo el hielo que vamos a poner, tiene que ser 69 gramos. Aproximadamente esos son entre 3 o 4 cubitos de hielo. Ok. Así que, para que vean que con 3 o 4 cubitos de hielo, usted puede llevar una Coca-Cola en estado a temperatura ambiente a los 0 grados. Así que, para Para la poder, piscola. Pero Para los poder- hielos suelen estar a menos 20 grados. ¿cómo? Los hielos suelen estar a menos 20 grados. El hielo depende a qué temperatura tengas el freezer de su refrigerador. Yo Así creo que que era menos 2 grados que se congelaba. Así que puede ir a ver a qué temperatura tiene el freezer de su refrigerador y saber cuántos hielos tiene que agregarle a su Coca-Cola para poder pasarla a esa temperatura. Ahora, si usted quisiera pasar otra sustancia que no sea Coca-Cola sola, usted tendría que ir a la parte anterior de este ejercicio, que es la tablita, y buscar aquella sustancia, ¿cierto? Similar al etanol, ¿cierto? Que no es el etanol como tal, pero le podría guiar para calcular la cantidad de hielo que necesita para enfriar alguna sustancia de dudosa procedencia, ¿ya? Terminada en... Aunque el etanol no podríamos congelarlo así tan fácilmente porque no podemos congelarlo menos de 20 grados con hielo. Claro, no lo puede congelar, pero lo puede llevar a esa temperatura. Claro. Entonces ahí habría que ver cómo la proporción que usted ocupa y todo eso para saber cómo enfriamos más eficientemente las Coca-Colas mágicas. Bueno, después.
No es que la incite a hacer cosas raras, así que después no me echen al agua. Este ejercicio es el más difícil de hoy día, ¿ya? ¿Por qué es el más difícil? Porque va a tener, vamos a ver, un poco de ensayo y error en algunos ejercicios. ¿A qué me refiero? A veces, cuando planteamos los ejercicios, nosotros decimos, ok, todo el hielo se congela, todo el agua se evapora, o que pasan cosas que estamos 100% seguros que van a pasar. Vamos a ver que en este ejercicio nosotros tenemos que ver inicialmente... Dígame. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa más o menos un, ¿cómo se llama? ¿Un vaso? Un cubito de hielo. No, no Un cubito de hielo pesa como, a ver, ¿serán 15 gramos más o menos? 15, 18 gramos debe pesar un cubito de hielo. Ya, gracias, profe. Así que ahí voy a hacer los cálculos después. Ya. Ahora, leamos este ejercicio porque es importante que entendamos que no siempre se nos van a dar toda la información que necesitamos. Entonces tenemos una olla gruesa de cobre de masa de 2 kilogramos con la tapa incluida. Está a una temperatura de 150 gramos, o sea, 150 grados Celsius, perdón. 150 gramos. A una temperatura de 150 grados Celsius. Usted vierte en ella 0,10 kilogramos de agua, que es 100 ml, aproximadamente la mitad de un vaso, ¿ya? De agua a 25 grados Celsius. Entonces usted tiene su olla de cobre a 150 grados Celsius. Esto no lo haga en su casa, ¿ya? Usted siempre caliente la olla con agua en su interior, si no se le va a quemar la olla. Entonces acá tiene la olla de 2 kilogramos con una temperatura de 150 grados Celsius y nosotros vertimos un medio vaso de agua, aproximadamente 100 ml, que son 0,10 kilogramos, a 25 grados Celsius. Y rápidamente tapa la olla para que no se escape el vapor. Entonces acá nos preguntan, calcule la temperatura final de la olla y de su contenido y determine la fase del agua. Es decir, tenemos que ver en qué fase está el agua. No sabemos si el agua va a quedar en estado líquido, si el agua se va a evaporar parcialmente o el agua se va a evaporar completamente. Y estos son los tres casos que nosotros tenemos acá abajo. Pensemos en las situaciones posibles. Nada del agua alcanza a hervir y la temperatura final del agua con la olla es menor a 100 grados Celsius. Parte del agua hierve y se produce una mezcla de vapor y agua a 100 grados Celsius. Y lo otro es que todo el agua hierve y se producen 0,10 kilogramos de vapor a una temperatura de 100 grados Celsius o más. Entonces, La 2, creo que no. ¿Ah? La 2, porque igual el agua está, o sea, la temperatura de la olla está caliente. Entonces, cuando le vierte el agua, la primera agua que toca la olla se va a evaporar, dependiendo de la temperatura que esté, porque es una cantidad mínima. Sí, y que imaginemos que el agua no cae así como si nosotros fuéramos vertiendo a poco. Imagina que el agua así en un chasquido ya está completamente en la olla. Ya no imaginemos que vamos echando el agua lentamente. El agua en un chasquido, imaginemos que ya está en la olla y tenemos que ver qué va a pasar. Y acá está lo interesante, que nosotros no podemos decir inicialmente si es 1, 2 y 3. Tenemos que descartar 1 primero. ¿Y cómo descartamos 1? Bajo el supuesto de que la temperatura que alcanza el sistema es menor a 100 grados Celsius. Para eso, habría que plantear la ecuación. ¿Qué ecuación vamos a plantear? Que el calor que va a perder la olla va a ser el mismo calor que va a ganar el agua. Pero que cuando hagamos el delta de temperatura, la temperatura de final de cada uno de ellos va a ser menor que 100 grados. Ok, una inecuación.
sería una inecuación, pero más que nada vamos a plantearla como ecuación. Vamos a calcular esa temperatura. Entonces, tenemos el calor de la olla, que va a perder la olla, es la masa de la olla, es la molla, mírenla acá, la masa de la olla, multiplicado por el calor del cobre, el calor específico del cobre, por el delta de temperatura, ¿cierto? Que es la temperatura final menos la temperatura inicial, donde sabemos la temperatura inicial que es de 150 grados Celsius. Ahora, el calor del agua va a ser la masa del agua, ¿cierto? El calor de la olla en este caso era, o sea, perdón, la masa de la olla era 2 kilogramos, así que lo vamos a poner inmediatamente. El calor del agua va a ser la masa del agua, que son 0.10 kilogramos, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura. Y déjenme ver un segundo. Que me faltó un dato que debo tener por acá. Si me dan un segundo, que me faltó poner el calor específico del cobre. Y el calor específico del cobre, acá está. Es 390 joules. Ahí está. El calor específico del cobre son 390. Que me había faltado ese dato. Bien, entonces tenemos 2 por 390 por la temperatura final que va a alcanzar el sistema olla-agua, menos 150 grados Celsius, que es la temperatura inicial de la olla, tiene que ser igual a el calor del agua, ¿cierto? El calor del agua que va a ganar el agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Nosotros tenemos que sumar esto, y la suma de estos dos tiene que ser igual a 0. Calor de la olla más el calor del agua va a ser igual a 0. Profe, Dígame. ¿se puede dejar la temperatura inicial en T? Sí, es que no sabemos, no, o sea, la temperatura inicial no, porque sabemos que la temperatura inicial es 150 para la olla y que es de 25 grados Celsius para el agua. La temperatura final la podemos expresar como T, ¿cierto? Que es la temperatura que no conocemos, que va a ser la misma temperatura para los dos sistemas, para la olla y para el agua. Entonces, mi incógnita va a ser la temperatura final. Y voy a escribir lo siguiente. 2 por 390 son 780. Entonces me va a quedar 780 por la temperatura final menos 150, más 0,1 por 4190 es 419 por la temperatura final menos los 25 grados Celsius. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a multiplicar, ¿cierto? Vamos a multiplicar los paréntesis para poder despejar nuestra incógnita. Y ahí me va a quedar 780 T menos 780 por 150, si alguien me puede calcular esto de acá, más 419 TF menos 25 por 419. Si alguien también me puede calcular eso, se lo agradecería. Entonces, resolviendo la ecuación de abajo, vamos a llegar a esto de arriba. 180 por 150 vendría siendo 117 mil. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 780
más 419, eso es 1000, sería 1000, 12, 13, 1099, si no me equivoco. No, casi. ¿O sí? ¿O no? No, 11.000, es 1119. 1.199. 1199. ¿Y esto de acá cuánto me dio? Le voy a poner de nuevo. 780 por 150. 117.000. 117.000, ¿cierto? Ujú. Menos 25 por esto de acá. 25 por 419 sería 10.475. 10.475. ¿Eso? Perfecto. Ya. Igual a 0. Ahora, esto de acá se van a sumar y quedar con el signo negativo, ¿cierto? Menos 117.000 menos 10.475 y eso lo vamos a dividir después en los 1.199. Y esa va a ser mi temperatura final. Si esa temperatura es mayor que 100, significa que podemos descartarlo primero. Si la temperatura es menor que 100, significa que ya tenemos resuelto el ejercicio y no hay cambio de fase. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Estamos asumimos que no hay cambio de fase. Resolvemos de esta manera, asumiendo que no hay cambio de fase. Si la temperatura es mayor que 100, me indica que sí hay cambio de fase y que tengo que volver a hacer el ejercicio, pero plantearlo de forma distinta. Entonces, si alguien me puede despejar de acá. Aquí vemos 100. Sería 117.000 más 10.475 y eso dividido en 199. Ya. A ver, si alguien me dice cuánto le dio. Menos 106,3. Debería haber dado positivo. ¿Sí? Es 106,3. Pero debería haberte dado positivo, porque cuando tú pasas esto hacia el otro lado, ¿cierto? Este de acá y este de acá, hacia el otro lado te quedan positivos. Y ahí lo divides por el 1199. ¿Qué pasó? Nos dio 106.3. ¿Qué significa esto? Significa que estamos sobre los 100 grados Celsius. Efectivamente. No cambio de fase. Cambia de ecuación, efectivamente. Nosotros tenemos que ocupar otra ecuación y tenemos que calcular la cantidad de agua que se va a evaporar. Así que vamos a la siguiente parte. Entonces acá yo ya tenía preparada esta parte. El resultado obtenido rebasa el punto de ebullición, por lo que se contradice con el primer supuesto de que nada hierve. Es decir, al menos un poco de agua cambia de fase. Si vamos por la segunda opción, tenemos que calcular la fracción de agua que se va a evaporar. Entonces, vamos a llamar a X el porcentaje de agua que se va a evaporar. O la parte del agua que se va a evaporar. La cantidad de calor positiva necesaria para evaporizar esta agua está escrito de esta manera, que es una fracción del agua. Imagínense que puede ser 3/5, 1/8, algo así nos va a dar X. Entonces, 1/8 del agua, es decir, 1/8 por la masa total del agua. Hay gente caminando en el techo. El porcentaje de agua que se va a evaporar por el calor de vaporización va a ser el calor necesario que yo tengo que... eso me va a indicar finalmente la cantidad de agua que se va a evaporar. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos que saber que como todo el agua
o sea, como parte del agua se va a evaporar, significa que el agua ya alcanzó los 100 grados Celsius. Pero no todo el agua se ha evaporado. Por lo tanto, mientras toda el agua no se evapore, no va a poder subir de temperatura, que es lo que vimos en las clases anteriores. Para que algo pueda seguir aumentando su temperatura, todo el agua tiene que poder haberse evaporado. Entonces nosotros sabemos ya que la temperatura final son 100 grados Celsius, pero vamos a tener parte del agua que va a estar evaporada y parte del agua que no va a estar evaporada. Para poder resolver este ejercicio, entonces vamos a tener que plantear tres calores. El calor que va a perder la olla, más el calor que gana el agua, más el calor que va a permitir que se evapore parte del agua, ¿cierto? Entonces le vamos a poner UP, calor de vaporización. Y eso tiene que ser igual a 0. El Q de la olla va a ser la masa de la olla, que son 2 kilogramos, por el calor específico del cobre, que habíamos dicho que es 390, si no me equivoco, por el delta de temperatura. El delta de temperatura, sabemos que la temperatura final son 100 grados Celsius. Y eso lo tenemos que restar con la temperatura inicial de la olla, que eran 150. Ahí, si alguien me puede calcular ese número y me lo dice después. Menos 39. Esto de acá, menos 39. El de la olla. ¿Pero 39 o 39.000? 39.000. Ahí sí. Menos 39.000 julios o joules. El calor del agua, vamos a hacer el mismo proceso, ¿cierto? Tenemos los 0,1 de agua, por el calor específico del agua, que sabemos que es 4190, por el delta temperatura, que la temperatura final es 100, menos los 25 de su temperatura inicial. ¿Alguien me puede calcular este número también? 3142.5. ¿Cuánto es? 3142.5. 10.142,5. Sí, está bien. Sí, porque me va a quedar más chico que este número acá, así que está bien. Y finalmente me falta el calor de vaporización, que es el porcentaje del agua que se evaporó por la total del agua por el LB. Entonces, estos de acá los voy a anotar acá arriba para que no se nos pierdan. El Q de la olla es menos 39.000. El Q del agua es 3.142,5 joules y me falta el Q de vaporización. Y ese Q de vaporización lo vamos a calcular ahora. Me va a quedar de la siguiente manera. El Q de vaporización va a ser el porcentaje que yo no sé que se evaporó, ¿cierto? Por la masa total. Dígame. No puede ser que el porcentaje que se evaporó es 6,3, 6.3, porque es lo que rebasó los 100 grados. No. Ya. Casi, pero no. No, se tiene que hacer de esta manera, porque el calor, acuérdense que el calor es distinto a la temperatura. ¿Ya? Calor es energía, temperatura se mide en Celsius. ¿Ya? Así que es X por la masa del agua. La masa del agua ya sabemos que es 0.1, ¿cierto? Entonces, X por 0.1 por el LB, que es el calor de latencia de vaporización, que es 2,256 por 10 elevado a 6. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sabemos que la suma de los 3Q tiene que ser igual a 0.
Por lo tanto, tenemos que despejar la X. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Profe, ¿cuál es el calor de latencia? El calor de latencia es este LV, que es el calor que yo tengo que añadir para cambiar de fase 1 kilogramo de, en este caso es de agua, ¿cierto? Esto es joules partido kilogramo. Entonces yo debería agregar 2.256 por 10 elevado a 6 joules para evaporar 1 kilogramo de agua. Eso es el calor de latencia. Y para poder calcular el calor de vaporización es la masa por el calor de latencia. Así que me queda solamente multiplicar esto. Al ojo, yo sé que esto, este 0,1 me va a bajar 1 acá. Me va a quedar en 5. Están los dos tocados por 86. Entonces, voy a plantear la ecuación acá. Y con esto ya estamos terminando. Me va a quedar menos 39.000 más... Franco, te voy a poner en mute porque no sé qué está sonando ahí, pero suena como si tuviera una serpiente en la pieza. Eso más... Estaba mandando un mensaje, profe. No se preocupe, no se preocupe. Esto lo voy a poner no como X, sino que por 10. Por 10 elevado a 5X es igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que despejar la X. ¿Ya nos va a quedar? Dígame. Pero ahí para el calor de evaporación no tenía que multiplicarlo por 0.1. Sí, ya lo multipliqué acá. Pues lo multipliqué por 0.1 y esto era 6. Y cuando tú lo multiplicas por 0.1 se baja en 1. Entonces te queda 5. ¿Ya? Acá está, acuérdense, era 6, lo multipliqué por 0.1 y así lo expresé de esta forma para que quede bien expresado. Profe, me perdí. Que como mandar mensaje, me tuve que salir un poco. Pero eso del 3.900 más 100, o sea, 3.142,5. ¿Qué es eso? Esto es el calor que perdió la olla, más el calor que ganó el agua, más el calor de vaporización. ¿Ya? Y esta X, Vale. y esta X de acá es la fracción de agua que se evaporó. ¿Por qué están todos ¿Ya? Tenemos que atacar. Entonces, ahora solamente tenemos que despejar la X. Vamos a hacer lo siguiente. El 3.900 lo vamos a pasar para el otro lado. ¿Ya? Perdón, el 39.000. El 39.000 lo vamos a pasar para el otro lado para que nos quede positivo. Le vamos a restar los 3.142.5. Me va a quedar 35.857.5. Entonces yo sé que 2,256 por 10 elevado a 5x va a ser igual a 35.857,5. ¿Ya? Este lo voy a escribir para que no se confunda con la otra X. Profe, ¿por qué antes había puesto que era elevado a 6? Porque era elevado a 6, pero lo multipliqué por los 0.1 del agua. ¿Ya? Ya, vale. Entonces con eso es como dividirlo por 10. Por lo tanto, por eso le quitamos un numerito al elevado a 10. ¿Ya? Es solamente por la multiplicación. Y ahora tenemos que dividir estos 35.857.5, lo tenemos que dividir en 2.256 por 10 elevado a 5. Y es equivalente a dividirlo por el siguiente número. Si nosotros pasamos ese número... 225.600, ¿no? Vamos a ver. Esto es, le quitamos 3 ceros y le añadimos 2. Me queda 225.600, efectivamente. Entonces es equivalente a dividir ese número en 225.600. Y me queda que el resultado de X, al hacer esa división, que lo voy a escribir por acá, porque no me queda mucho espacio. Me encantaría tener 2 pizarras para hacer esto, pero
X es igual a 0.15. 0.1589, que es aproximadamente 0.16, que es el 16% del agua. Es decir, el 16% del agua se evaporó. Y con eso calculamos finalmente que todo ese calor que habíamos dicho, esos 6,25 que habíamos dicho de temperatura que está por sobre los 100 grados Celsius que calculamos al principio, eso se puede expresar en que fueron 16% del agua total que se evaporó. Así que este sería un ejercicio de prueba. ¿Ya? Este sería un estilo de ejercicio de prueba. En la PSU, en la universidad. Pero no tenemos prueba. Una prueba que tendríamos en el colegio. ¿Ya? Una prueba que tendríamos en el colegio. Esta sería la pregunta larga de la prueba. ¿Ya? Yo les haría una parte de alternativas, de verdadero y falso, un ejercicio corto y un ejercicio largo. Y este sería el ejercicio largo. Este sería el ejercicio largo que tendrían que hacer. ¿Ya? F. Interesante. Así que la temperatura final es que el 16% del agua se evapora. Bueno, entendí más o menos. La temperatura final son 100 grados Celsius. Entonces, con eso hubieran tenido bueno el ejercicio. A ver, tenemos que Profe. calcular la fracción de Dígame. ¿Usted le podría mandar las actividades de física a Osvaldo para que la meta en la plataforma de Discord? Ya lo hice. Ya me las mandó, bonita, no te preocupes. Ah, es que no la he metido, pues. Es que todavía no me he puesto ahí. Está ocupado también. Pucha. Profe, Y, ¿En qué? ¿Qué te pasa? Ah, yo hago cosas, no como vos, po. ya, Obvio, mi idea es descansar. Ya se después puede- pelean. después se van a pelear todos. Y yo los voy a mutear Ok. a cada uno de ustedes. profe, No. tengo una consulta para el anterior, pero un poquito por. ¿Ya? Pregúntame. Pero puede devolver un poco por. Así para el. Ah, el ejercicio anterior, ¿verdad? Espera. Ya. Sí, exactamente. Entonces, si en vez de preguntarnos calcular la fracción, nos preguntan calcule la cantidad, ahí tendríamos que pasar ese 16% a una cantidad de gramos, ¿no? De gramos, que sería multiplicar los 0.1 gramos por 16 dividido 100. Y eso te da 1.6 gramos. Ok. No, te quedan, no, 10, te quedan 16 gramos, perdón. 16 gramos ya. Ok. 16 gramos. Curioso. Y eso sería todo. Les tenía un ejercicio más, pero Acaba de ver la hora. sí, acabo de ver la hora. Les tenía un ejercicio más que es con combustible, que es, se los voy a explicar, más que nada, que es en cierta estufa de gasolina portátil, 30% de la energía liberada al quemar combustible calienta el agua en una olla en la estufa. Si calentamos 1 litro de agua, es decir, 1 kilogramo de agua, que es exactamente lo mismo, de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius, y evaporamos 0.25 de ella, ¿cuánta gasolina habremos quemado del proceso? ¿Ya? Entonces, en la próxima clase retomamos con este ejercicio y pasamos con la nueva materia. Hacemos este ejercicio al principio y después partimos con la nueva materia.